Lo dijo en la primera hora. 8 de la mañana con 11 minutos, esto es A Primera Hora, su informativo por Sonorama, la gran señal nacional. No se olvide, usted nos puede escuchar a través de nuestras frecuencias en todo el territorio continental ecuatoriano, por la internet a través de www.sonorama.com.es. Estamos transmitiendo digitalmente a través de nuestras plataformas en Facebook Live y también en nuestro canal de YouTube. La doctora Bernarda Ordóñez nos atiende telemáticamente, ella es secretaria de Derechos Humanos. Hola doctora, bienvenida, buen día. Muy buenos días, Fabricio, a Belsi y a Denise de su equipo, un saludo afectuoso. Muchísimas gracias por este espacio. Fabricio, si me permite, quisiera extender mi solidaridad a todo Quito, a todo Pichincha, por los dolorosos momentos que estamos viviendo por lo sucedido en la zona de La Gasca. Nosotros como cartera de Estado, hasta la noche de ayer hemos realizado 348 contenciones psicológicas a los afectados de la zona, a los familiares, a quienes han perdido sus vidas. Como cartera de Estado también nuestros funcionarios y servidores públicos se han visto afectados por esta situación. Extender mi solidaridad y ratificar el compromiso de esta cartera de Estado en aportar con todo nuestro contingente para este y cualquier hecho que así se requiera. Justamente por ahí va a empezar la entrevista con Bernarda Ordóñez. Con mi compañera Belkis Sánchez vamos a generar este diálogo con la autoridad, con Bernardo Ordóñez. A ver, a esta hora, ¿cuál es el rol del gobierno nacional y tal vez de su cartera de Estado para enfrentar esta emergencia en las zonas de La Gasca y la Comuna en el norte de Quito, secretaria Ordóñez? Fabricio, nosotros como cartera de Estado somos el ente articulador de las políticas públicas de derechos humanos. Sin embargo, nosotros siempre hemos creído que ante cualquier situación debemos actuar, debemos intervenir con nuestro contingente, y una de las especialidades que hemos desarrollado en la Secretaría de Derechos Humanos es justamente a través de nuestros servicios de protección integral brindar el contingente emocional, los primeros auxilios psicológicos frente a hechos como este y otros hechos más. Nosotros formamos parte de la mesa número 4 del COE, que tiene que ver con el alojamiento temporal y el acogimiento en situaciones como esta y otros desastres naturales. El rol del gobierno nacional en este momento ha sido desde diferentes carteras de Estado, desde la Secretaría de Riesgos, del Ministerio de Inclusión Económica y Social, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, brindar su contingente. Como le había mencionado Fabricio, nosotros hasta las 11 de la noche del día de ayer estamos con 2 equipos desplegados, divididos en diferentes sectores. Desde los primeros hechos nosotros dividimos el equipo, el primero en la zona de criminalística, donde se realiza una contención psicológica muy fuerte, y también ya en la zona específicamente producto en donde se dio este lamentable hecho. El equipo está dividido realizando las contenciones psicológicas. Hemos visitado también puerta a puerta en donde se ha podido, como usted pudo constatar, la situación es bastante complicada, y también hemos hecho un levantamiento de necesidades urgentes para la población, y estamos aportando en ese sentido al MIES, quien está haciendo de centro de acopio y catalización de todo lo que son los enseres, digamos, las cobijas y los productos de primera necesidad que se requieran en este momento. Y así es como hemos aportado como cartera de Estado a la Secretaría de Derechos Humanos, y siempre con la voluntad y con el compromiso de trabajar articuladamente con todas las funciones del Estado. Secretaria, muy buenos días. Siguiendo rápidamente en este tema, consultarle cuántas personas conforman estos equipos que están brindando atención psicológica, y de aquí en adelante, ¿cómo se prevé seguir aportando en este sentido? Y lo pregunto porque, si bien es cierto, esta es una acción inmediata, si se quiere, luego de lo ocurrido, es necesario y fundamental que estos apoyos se mantengan en el corto, mediano plazo, para poder brindar justamente estos servicios a la ciudadanía que lo está necesitando en este momento.
Claro, por supuesto. Los equipos de la Secretaría de Derechos Humanos están divididos en dos. Cada grupo está conformado por 8 personas que comprenden psicólogos, trabajadores sociales y equipo en intervención de crisis. A este equipo se ha acompañado la Dirección de Atención a todos los tipos de violencia, que es la encargada de el trabajo articulado de este equipo. Y nos hemos sumado a los trabajos que se están haciendo desde la Mesa 4 del COE y hacia todas las carteras de Estado. Nosotros justamente cómo procedemos en estos casos y cómo hemos hecho en otras circunstancias. Cuando nosotros brindamos los primeros auxilios psicológicos y la contención emocional, que es muy necesaria también en estos tipos de situaciones, levantamos una ficha de seguimiento. En esta ficha de seguimiento lo que se hace es analizar el caso individual de la persona y de requerir se derivan a las diferentes contenciones. Por ejemplo, si vemos que el nivel de exposición de la persona a un hecho de violencia o un hecho tan catastrófico y fuerte como vemos si es que se necesita el acompañamiento permanente de los psicólogos del Ministerio de Salud o si es que ya se requiere, por ejemplo, la articulación de personal especializado como psiquiatras. Activamos lo propio con el MIES, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, para que cada una de las funciones del Estado en el ámbito de sus competencias intervenga. Entonces nosotros llevamos un registro de las atenciones para poder hacer el seguimiento respectivo y poder tener nosotros acompañamiento en lo que va en estos lamentables hechos que, como le digo, extendemos nuestra solidaridad y lamentamos profundamente lo sucedido. Nos ha dolido y nos ha conmovido muchísimo. Sin embargo, estamos aquí nosotros con todo nuestro contingente para seguir colaborando. Correcto, dejemos ese tema de lado. Estamos dialogando con Bernarda Ordóñez, secretaria de los Derechos Humanos. ¿Qué va a pasar con las casas de acogida? Sobre esto hubo una polémica en las últimas semanas, un par de meses, respecto de el financiamiento, los recursos justamente para mantener las casas de acogida. Entiendo que usted había en su momento generado una explicación en el sentido de que hay financiamiento hasta marzo. ¿Cuál es la situación hoy de las casas de acogida y cómo se proyecta el año, secretario Ordóñez? Sí, muchas gracias, Fabricio. Con respecto a las casas de acogida y a los centros de atención integral, han habido varios elementos y realmente voy a puntualizar en algunos. En primer lugar, contamos con un presupuesto de más de $2 millones para la atención, para el fortalecimiento de las casas de acogida y los centros de atención integral. ¿Qué es lo que había pasado, lo que se había generado? Es que, como ustedes conocen, entró en vigencia en el país la Ley Orgánica para Erradicar la Violencia en el año 2018. Y esta ley establece que los gobiernos autónomos descentralizados son quienes deben aportar al financiamiento de las casas de acogida. Sin embargo, Fabricio, nosotros como ente rector de las políticas públicas, como instancia que articula el Estado, nosotros también estamos trabajando muy fuertemente con los GATs, por ejemplo, el GAT de Guayaquil, el GAT de Cuenca, el GAT de Manta, Ambato, Riobamba, en fin, para hacer un trabajo sostenido y articulado que permita a las casas de acogida y a los centros de atención integral, que son organizaciones de la sociedad civil, contar con recursos para la atención a las víctimas de violencia. Muy brevemente, Fabricio, acciones concretas que nos han permitido mejorar de un año acá lo que tiene que ver los convenios con las casas de acogida. Primero, las casas de acogida suscribieron convenios con nosotros el 7 de enero y ya están los recursos desembolsados por el primer trimestre de este año. ¿Por qué hicimos así? Porque lamentablemente el anterior año los convenios se suscribieron en abril y eso tuvo un arrastre de 3 meses que se dejaron sin financiamiento a las casas de acogida y nosotros suscribimos un convenio de pago en el año 2021 para solventar esta dificultad administrativa que se había realizado. Segundo, realizamos un proceso participativo para mejorar el reglamento de las casas y los centros de atención. Y aquí mejoramos muchísimas cosas, Fabricio. Los rubros de alimentación, pasamos de $23,000 a $25,000. Uno de los temas que más habían pedido las organizaciones sociales es la homologación de los sueldos y salarios. Existían diferencias y hoy en día están todos homologados a $1,300. La pandemia también nos enseñó que tenemos que tener un rubro muy importante para trabajar lo que es los materiales de bioseguridad, las pruebas PCR, todo lo que se requiere más en estos contextos en los que las mujeres están en las casas de acogida y en los centros de atención integral.
hay un valor para eso. Adicional a ello, la Secretaría de Derechos Humanos, aparte de todo este presupuesto, tiene $150,000 para lo que son las capacitaciones al personal que trabaja y que va a trabajar con las organizaciones de la sociedad civil. Estos son algunos de los pasos que hemos dado para mejorar los convenios con las casas de acogida y con los centros de atención. Hoy, esta semana, está abierta una convocatoria abierta para que las organizaciones de la sociedad civil presenten sus propuestas técnicas financieras. Eso es otro de los puntos que también mejoramos, Fabricio, en ejercicio de la transparencia, de las políticas públicas abiertas, del gobierno abierto que se viene trabajando desde hace muchísimo tiempo en el país, para que todos los procesos sean ordenados, transparentes y conforme al ordenamiento jurídico ecuatoriano. Secretaria, el presupuesto de los más de $2 millones, entiendo, corresponde para este 2022. ¿De cuánto fue el presupuesto o cuál fue el presupuesto asignado para el año anterior? Y pregunto esto porque justamente la convocatoria a la que usted hace referencia había desencadenado una serie de críticas por parte de quienes ya formaban parte, valga la redundancia, y venían recibiendo fondos estatales porque alegaban que no podrían seguir brindando o garantizar la continuidad de los servicios en este año. Sí, justamente lo que nosotros hicimos fue hacer un régimen de transición. Porque, ¿qué es lo que pasaba? Como los convenios se suscribían en abril y en marzo en administraciones pasadas, ustedes saben que el primer paso para suscribir los convenios es tener una partida certificada. Entonces, todos estos problemas desencadenaron en que al final el cronograma del 2021 se altere y tengamos problemas para el 2022. Nosotros no quisimos afectar a las organizaciones sociales y creamos este régimen de transición. Por eso es que se dio el reglamento y por eso es que se dieron estos inconvenientes que nosotros ni bien asumimos la gestión, hicimos el diagnóstico y en septiembre ya convocamos a las organizaciones para trazar la hoja de ruta para solventar estos problemas. El presupuesto ha oscilado siempre más o menos en las mismas cantidades. Cuando empezó este programa en el año 2016 estábamos también hablando de cerca de 1 millón, 1,5 millones, y en los últimos años se ha mantenido en 2 millones y un poquito más. Y esta vez lo que nosotros hemos hecho es, de estos 2 millones del presupuesto, también vamos nosotros a destinar estos $150,000 para capacitaciones, y de la Secretaría estamos trabajando también con otros rubros y con otros presupuestos para que únicamente estos 2 millones se centren en la atención a las víctimas. Y con lo que respecta a las organizaciones sociales y a las fundaciones, efectivamente trabajar en violencia, trabajar en estos temas que realmente son una segunda pandemia en el Ecuador y en el mundo entero, necesitan el fortalecimiento del Estado y la cooperación internacional. Entonces, las casas de acogida, los centros de atención integral trabajan con estos dos componentes, tanto del Estado como de sus propios mecanismos de autogestión. ¿Hay una, digamos, expectativa o previsión de cuántos convenios se podrían suscribir con estas casas de acogida, secretario Ordóñez? Fabricio, la convocatoria se encuentra en este momento disponible, ha sido socializada, y aquí estamos a la expectativa de que las organizaciones presenten sus propuestas técnicas financieras. Los requisitos que nosotros estamos planteando realmente han sido construidos en base a la experiencia y al trabajo de las organizaciones. Entonces, los requisitos se encuentran en la página web de la institución, que sean organizaciones sin fines de lucro y que tengan experiencia en estos temas mínimo 5 años. Esperamos nosotros tener una amplia participación de las organizaciones sociales y, por supuesto, seguir trabajando de la mano de cerca con las organizaciones sociales. Claro, pero le preguntaba si tal vez ustedes tienen en el radar una previsión o ustedes no se han planteado tal vez una meta, secretaria. Nosotros como Secretaría de Derechos Humanos, la meta sería tener los más de 20 convenios que normalmente se han venido suscribiendo. Hemos hecho un importante ejercicio con los GATS, con los gobiernos autónomos descentralizados, para ampliar la cobertura, como le decía Fabricio, y el artículo 38 de la Ley Orgánica de Erradicación establece que esta es una atribución, una competencia exclusiva, digamos, de los GATS. Sin embargo, aquí nosotros estamos convencidas que el trabajo articulado entre todas las funciones del Estado nos van a permitir trabajar en la prevención de la violencia.
Y para esto, Fabricio, también nosotros contamos con un presupuesto muy importante, que por primera vez es de 24 millones de dólares para trabajar solo la prevención de la violencia hacia las niñas y hacia las mujeres. De ahí que el trabajo articulado es fundamental. ¿Hasta cuándo va la convocatoria? ¿Cómo está definido el cronograma, secretaria? El cronograma tiene varias partes. En este momento estamos en la parte de que las organizaciones presentan sus postulaciones hasta el día viernes. Luego existe un proceso de consultas, de repreguntas, de convalidación de errores y todo este proceso termina el 31 de marzo. Correcto, secretario Ordóñez. Pendientes de aquello. Una cosa adicional. Y le quiero hacer esta pregunta porque la Secretaría también ha tenido un papel importante dentro de la situación de emergencia carcelaria. Ayer hubo una situación de emergencia en la penitenciaría del Litoral. Entiendo que el gobernador del Guayas ha anunciado que no ha habido fallecidos, pero no sé si ustedes han monitoreado esta situación desde el ámbito de sus competencias, secretario Ordóñez. Por supuesto, Fabricio, nosotros apenas recibimos las alertas, desplazamos a todo el equipo de la zona 8 para articular los protocolos que nosotros ya hemos venido estableciendo, que es organizar a las instituciones del Estado y sobre todo esperar que no se den muertes dentro de los centros de privación de libertad. Entonces, por ese lado, Fabricio, desplegamos inmediatamente al equipo, estamos permanentemente capacitando al equipo para una intervención en crisis, que es lo que esto requiere. Y adicional a ello, Fabricio y a Betsy, que nos están acompañando en este espacio, comentarles, y ustedes recordarán que nosotros como presidentas del directorio del organismo técnico tenemos la responsabilidad de trabajar la política pública del sistema de rehabilitación social y que nos habíamos planteado como meta, como así lo dispuso la Corte Constitucional, terminar esta política pública en febrero. Así lo hemos hecho, así hemos cumplido, ha sido un trabajo amplio, participativo, con expertos internacionales de la Oficina de las Naciones Unidas, del Alto Comisionado de Derechos Humanos. La política pública ha sido construida con organizaciones de derechos humanos. Hemos tenido más de 50 sesiones de trabajo y lo que estamos haciendo en estos días es el documento borrador, socializarlo para las convalidaciones finales y ya presentarle a la ciudadanía y al país la política pública de rehabilitación social. Y un poco en otros temas, aprovechando brevemente todavía estos minutos que nos quedan, secretaria, un poco conocer en qué otros proyectos o iniciativas o acciones está trabajando la Secretaría de Derechos Humanos, y lo pongo sobre la mesa para que nos pueda informar, porque tenemos interacción también de nuestros oyentes que quizá un poco desconocen la tarea que lleva adelante la Secretaría. Las principales actividades que tenemos como cartera de Estado están relacionadas a la prevención de las violencias. Esto por mandato legal y constitucional. Ese es nuestro principal trabajo, garantizar una vida libre de violencia. Y en ese orden de ideas, una política pública que también le hemos venido trabajando y que tiene muchísima relevancia en el país es la prevención del abuso sexual en las aulas educativas. El país y la ciudadanía ha sido testigo de los dolorosos casos de violencia sexual en las aulas educativas que ha tenido el país durante muchísimos años, y estamos trabajando en esa política pública. Otra competencia que nosotros también tenemos y que fue ya en este gobierno la que asumimos, la del trabajo por evitar la discriminación, erradicar la discriminación hacia la población LGBTIQ+. Está ya creada la Subsecretaría de Diversidades, cuenta con un presupuesto para trabajar de más de $1,5 millones de lo que es digamos, presupuesto directo. De ahí, en cooperación internacional, hemos trabajado muy fuertemente con diferentes organizaciones y estamos construyendo la política pública. Tenemos un 35% de avance, considerando que la subsecretaría tiene menos de 4 meses de creada. Y en lo que es, por ejemplo, los pueblos en aislamiento voluntario que se encuentran en la zona intangible, en el corazón del Yasuní, estamos trabajando en el refuerzo de la vacunación, que es muy importante, y también hemos consolidado una mesa de mujeres guaraníes que habitan la zona intangible para trabajar justamente sus derechos, como el de la salud. Ellas siempre nos explican sus situaciones sobre el parto y un sinnúmero de situaciones ya propias de cada territorio, pero
en lo que más estamos concentrados en este momento es en llevar a cabo el proyecto emblemático de la Secretaría de Derechos Humanos, que es la implementación de los centros Violeta, un espacio en donde van a estar las instituciones del Estado que intervenimos en atención a violencia, y que para este año tenemos ya previsto algunas ciudades y algunas locaciones del país implementar estos centros Violeta. Hemos empezado con Guayaquil, seguimos de Ambato, Manta, Cuenca y por supuesto el fortalecimiento de la frontera norte, sur y la Amazonía ecuatoriana. Correcto, doctor Ordóñez, gracias por el tiempo y por esa entrevista. Que tenga un buen día. Muchísimas gracias, Fabricio, Betsy, muchísimas gracias por el espacio y una linda mañana para ustedes también. Lo propio para usted, la doctora Bernarda Ordóñez, secretaria de Derechos Humanos, aquí en A Primera Hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.